Buenos días, Israel. Buenas noches, México. A quienes nos ven aquí en Latinidades, desde el estado de Nuevo León, les damos la bienvenida. La situación en Medio Oriente se complica cada vez más y más. Estamos viendo una guerra totalmente irregular, asimétrica, en la que está muriendo mucha gente inocente. Debemos decirlo de ambos lados, tanto de la gente de que está en Israel como en Palestina. Sin embargo, no debemos de olvidar realmente quién invadió a quién y quién ha estado luchando por su liberación desde hace más de 70 años. Sin embargo, no es lo mismo opinar desde afuera y ver qué opiniones puede tener uno en base a la información que nos dan los medios hegemónicos de la derecha frente a los medios alternativos que generalmente difunden noticias que difieren totalmente de la narrativa oficial. Lo único que podemos decir es que en esta vorágine que amenaza con extenderse y de la cual podemos decir que hace un par de horas Israel acaba de bombardear Damasco, necesitamos escuchar voces que aboguen por la paz, que aboguen porque no se masacren niños, mujeres y ancianos. Para hablarnos de la situación de lo que está pasando allá en Israel y en Gaza y en todo Medio Oriente, porque este problema ya como efecto dominó parece que se quiere expandir y salirse de control. Nos acompaña un miembro del KNES por el Partido Comunista y con el quien estuvimos ahora en agosto hablando de la situación de las leyes que querían imponer el gobierno de Netanyahu allá en Israel. Y ahora, para hablarnos de una situación muy diferente y muy distinta, muy dramática, nos acompaña Ofer Kasif. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias a Buenos ti. días. No, por favor, ¿cuál es tu Buenas. visión? Nos gustaría saber qué es lo que está pasando. Estuvimos hace poco, hace un par de días, contigo compartiendo ya en la Ciudad de México en un evento en la cual cuando tú llegaste estalló el conflicto, empezó el conflicto y tan estalló que tú no pudiste regresar a tu país. Te tuvimos que enviar a otra parte para que estuvieras, porque no había forma también de que llegaras allá, porque obviamente los aeropuertos están cerrados, los vuelos comerciales están cerrados y también para protección tuya en lo personal. Entonces nos gustaría saber qué es lo que está pasando, qué información tienes tú de un conflicto que ya rebasó ahorita Palestina y ya le pegó a Libia, a Damasco, vamos, a Siria, me explico. Buenos días, camaradas, compañeros y amigos. Primero, en primer lugar, quiero ser claro en mi condena absoluta a la masacre criminal cometida por Hamas en el sur de Israel. 1.300 personas, la mayoría son civiles inocentes, lo asesinaron Hamas. Incluso amigos míos, una amiga mía muy buena, cuando estuvimos, Héctor, cuando estuvimos en México, en la Ciudad de México, yo tenía un WhatsApp mensaje de una amiga mía en un kibutz cerca a la Franja de Gaza, que era también una de los camaradas, que era una activista contra la ocupación y contra el cerro en el bloque de Gaza, y me escribió un WhatsApp cuando estuvimos en medio de la cena en un restaurante en la Ciudad de México, y me escribió que tenía miedo porque puede escuchar eh, la, los terroristas de Hamas ahí. El final, lamentablemente, lo mataron con su esposo, una amiga mía muy buena, una activista contra la ocupación, que tenía muchos amigos en Gaza también, y en todos los territorios palestinos. Y tengo que decir una cosa personal, porque para mí no es menos importante que las cosas moral y política. Yo lo conozco mucha gente que lo mataron jamás en este masacre, en este criminal masacre, en estas atrocidades que hizo. Primero que nada porque estuve hace 40 años en un kibutz cerca de Franja de Gaza, y en este ataque, asunto terrorista de Hamas, incluso a este kibutz lo mataron gente ahí. También estuve profesor en un colegio cerca de la Franja de Gaza por más de 10 años, antes que me eligió por el Parlamento.
Y allá también hay profesores y trabajadores que lo asesinaron jamás, y hay rehenes también de allá. Y también en esta zona hay muchos kibutzim y donde hay muchos activistas contra la ocupación y contra el bloque de Gaza que lo asesinaron y son rehenes también. Por eso tengo que decir, y claro, que estas atrocidades que hizo Hamas no tienen ninguna justificación y claro, que quiero decir mi condena absoluta a este masacre. Otra cosa que tengo que decir es que la lucha palestina por la liberación es justa y no debe verse machada por crímenes tan terribles. Y claro, que hace Israel ahora por, creo, 10 días o 9 días. La bombardía de Gaza es un crimen de guerra también. Son atrocidades también que hizo Hamas, atrocidades que hizo Hamas. Por eso no hay justo que Israel va a hacer atrocidades también. Un crimen de guerra no tiene justo para hacer otro crimen de guerra. Y que hace Israel ahora es un crimen de guerra, porque los víctimas, los principios víctimas en Franja de Gaza no son los terroristas o miembros de Hamas. Son civiles inocentes, como pasó en sur de Israel. Niños, bebés, mujeres, viejos y otros. Son víctimas de 3 factores. Víctimas de la dictadura. La dictadura letal de Hamas por muchos años. Son víctimas del bloque de Israel por 16 años y son víctimas de la comunidad internacional, primero que nada del Estados Unidos, los imperialistas que no hacen nada contra este bloque criminal de Israel. Gente tiene que entender, Gaza es una zona muy chica y donde hay más o menos 2.500.000 personas. Es probablemente, ¿cómo se dice? Poblacionalmente, No, no importa, es difícil para mí decir, que es el lugar en todo el mundo que hay más gente por 1 kilómetro que en otros lugares. por metro cuadrado, sí, porque viven hacinados, están en una especie de gueto, están en un gueto real. Sí, así es. El gueto más grande del mundo. Y viven ahí 2.500.000 personas, como dijiste, en un gueto cerrado. Israel siempre quiere decir, los gobiernos de Israel siempre dicen que después de este plan de Sharon, que como salieron de la Franja de Gaza, los israelíes, salieron los asientos y los bases del ejército, pero Israel todavía tiene control en Gaza. Por ejemplo, agua, electricidad, nafta, comida, medicina, todo entra o sale solamente cuando Israel quiere. Si hay gente que necesitan, por ejemplo, ir a hospitales, porque los hospitales en la Franja de Gaza antes de este asunto también no podían hacer muchas cosas como hospitales porque no tenían las infraestructuras y cosas. Y muchas veces pacientes enfermos y pacientes de Franja de Gaza tenían que salir para tener
medicinas para ir y tener tratamientos por cáncer, por ejemplo, en hospitales en Israel o en Cisjordania, pero necesitan permisiones especiales, licencias para entrar a Israel. Y muchas veces Israel no quiere. Hay mucha gente que murieron por años porque no tenían tratamiento por cáncer, por otras enfermedades, porque no tenían licencias de Israel a entrar. Gente que quieren ir, no sé cómo se llama, gente que trabaja en el mar con pescados para A tener marinos, son pescadores o marinos, ¿no? pescadores. Ok. Pescadores, por ejemplo, no pueden muchas veces, más que menos, no pueden ir al mar para trabajar, porque Israel, los botes del ejército de Israel están ahí y no pueden ir. Es un cárcel enorme, es un gueto enorme. Y cárcel como eso en final va a explotar. Tengo que decir otra cosa. En 2004, cuando este plan de Sharon, no me acuerdo cómo este nombre en castellano, es en inglés, the Disengagement Plan. Okay. El plan que dice que, ¿cómo se dice en castellano? ¿Sabes? A ver, no me acuerdo haber escuchado ese término. Este plan de primer ministro de 2004, el Sharon, que dijo que los asientos y el ejército dentro de Franja de Gaza va a salir. ¿Cómo se llama en castellano este plan? Bueno, era de ocupar las tierras de Gaza para que fueran asentamientos por parte del gobierno de Israel mandando colonos. Ese es el plan, ¿no? No, eso. En 2004, 2005, Ajá. todos los asentamientos que Los eran asentamientos. Ajá. en Franja de Gaza ya se fueron a Israel, también las bases del ejército. Había un nombre de este plan, un título, no me acuerdo, no Okay. importa. Y ahora dicen, como Netanyahu y otros fascistas, derechistas en Israel, dicen, mira qué pasó por este plan. Pero es una mentirosa muy grande. ¿Por qué? Porque cuando votaron y hablaron en el Knesset hace 20 años más o menos, por este plan, los derechistas, la mayoría del Likud, del partido del Likud y de los derechistas, no todos, pero la mayoría de ellos votaron por este plan. ¿Por qué? Porque Sharon dijo que este plan es no por los palestinos tener independencia, el revés. Si van a salir de la franja de Gaza, van a tener más fuerza y poder para prevenir una independencia de los palestinos en Cisjordania, en Jerusalén Este y también en la franja de Gaza. Y nosotros, yo no estuve en el Knesset, pero mis camaradas que eran diputados hace 20 años, hablaron en Knesset contra este plan y dijeron que es un plan muy peligroso, que si Israel va a salir sin hablar con los líderes de los palestinos, SOLP, si no van a tener acuerdos con los palestinos, la franja de Gaza va a ser como un gueto, un cárcel enorme, y finalmente también los ciudadanos de Israel, especialmente en el sur, van a perder. Nosotros decimos eso hace 20 años, no la derecha. Y ahora los derechistas dicen exactamente el revés, que es una mentirosa muy grande y la gente en el mundo tiene que entender eso. No hay solución que un parte, especialmente si es el parte que tiene más fuerza, quiere sin hablar con OLP, con los líderes del pueblo palestino. Es poquito sobre la historia. ¿Qué pasa ahora? Otra vez, quiero ser claro que mi condena absoluta a la masacre de Hamas, que hizo Hamas. También a la masacre y las atrocidades que hace ahora Israel.
Y tenemos que entender por qué. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué Israel hace eso? Porque no es por la seguridad. No tiene nada para hacer con la seguridad de los israelíes o del Estado de Israel. Todos saben, incluso el primer ministro de Israel y los ministerios y el gobierno, y claro que los otros saben que este asunto contra Gaza, este masacre contra Gaza, los civiles inocentes en Gaza, no va a probar ninguna seguridad a nadie. El revés, todos van a sufrir más. Claro que los palestinos que son víctimas principales, pero los israelíes también. Ahora, ¿por qué hace Israel eso? Primero que nada es ¿cómo se dice? Avanza, ¿Es una revancha? revancha. Ajá. Revancha que es para hacer, porque hizo jamás, ahora Israel quiere que hacer Esa más. ¿Cómo se llama? es una venganza, una revancha o venganza. Revancha, eso. Gracias. Es revancha, no tiene nada para hacer con seguridad. Pero tengo que decir otra cosa. Yo ya dije en otras entrevistas y tengo que decir acá, y no quiero decir eso porque estoy feliz por eso. El revés, estoy muy doloroso, estoy muy triste. Por es la verdad, el gobierno de Israel, este gobierno de Israel quería una guerra y violencia. No quiero decir y no digo que este gobierno de Israel quería la masacre que hizo Hamas. No quiero decir eso, para nada. Pero sí quiero decir que quería violencia y guerra en la zona. ¿Y por qué? En 2017 publicó Bezalel Smotrich, que era diputado en este año, en 2017, ahora es ministro de la Financia y también un ministro dentro del Ministerio de la Defensa. Él publicó, pueden leer eso en Google, no sé si hay en castellano, hay en inglés, por supuesto. Publicó este plan. El plan se llama el plan de subjugación, que tiene tres componentes principales. Primero que nada, que Israel va a anexar todos los territorios palestinos ocupados que todavía no anexó, eso a decir Cisjordania, principalmente, y capaz también después Franja de Gaza. Sin derechos por los palestinos, es muy importante entender, es muy claro que escribió en este plan. Plan de subjugación, y el título subjugación no es coincidencia. Y otra vez, el primer principal componente o elemento en este plan era que Israel va a anexar el Cisjordania sin derechos por los palestinos. Los palestinos no van a tener ciudadanía, van a tener como un estatus inferior, como sujetos. Y eso a decir, un régimen de apartheid oficial, porque prácticamente ya hay un sistema, el régimen de apartheid. Pero este plan dice muy claro que el Israel va a ser como un régimen apartheid oficial. El punto segundo es que los palestinos que no van a aceptar este destino de como sujetos de ellos, como inferiores, se van afuera, se van a expulsar los palestinos. Y esos palestinos que van a resistir este sistema racista de apartheid, se van a matarlos. Ahora, este gobierno fascista de Netanyahu y Ben Gvir, Smotrich y otros, querían realizar este plan y era la más importante cosa de este gobierno. Todos saben más o menos, y como dijiste, Héctor, antes hablemos sobre eso hace poco,
que el gobierno de Israel quería realizar un golpe de Estado. No es una reforma judicial, pero un golpe de Estado. Y la cosa más importante en este golpe era eliminar la independencia del sistema judicial. ¿Por qué? No era el fin. Es un error a pensar que el gobierno de Israel, que el fin del gobierno de Israel era a eliminar la independencia del sistema de justicia o la independencia del sistema de justicia, ¿sí? Los cortes. Era el medio. El fin era realizar este plan fascista de Smotrich, el plan de subjugación. Pero el gobierno sabía que no puede realizar este plan porque el sistema de justicia van a cancelar este plan, porque no es constitucional, ¿cómo se dice? No es un, no es un plan que esté dentro de la ley o del orden constitucional, Eso, sino que se gracias. va en Eso, contra, entonces iría en contra. Ajá. eso, gracias. Y por eso quería eliminar el sistema, la independencia del sistema de justicia. Pero no podía, por las manifestaciones masivas, las protestas, millones de gente por 40 semanas en las calles contra este golpe. Netanyahu y la mayoría de los ministros entendieron que es imposible abolir la independencia del sistema de justicia y por eso no tienen una posibilidad de realizar el plan fascista de Smotrich. Y el gobierno quería una alternativa. ¿Qué era la alternativa? Que en la historia de Israel es muy común: guerra. Porque cada vez que hay guerra o hay una cosa que tiene que hacer con seguridad, la mayoría de los partidos y de la gente, del público en Israel, están juntos y las divisiones y debates se van afuera. Y por eso Israel quería una guerra como alternativa para realizar el plan de subyección de Smotrich. Otra vez, tengo que decir, estoy seguro que el gobierno de Israel no quería masacre horrible como hizo Hamas. No, eso no quiero decir, no, por supuesto que no. Pero quería una guerra, quería una violencia de otro tipo. Y ahora mira qué pasa. Ahora, después de las atrocidades del Hamas, ahora Israel va a realizar el plan de Smotrich. Y este plan tiene tres estrategias. Una estrategia por la Franja de Gaza, otra estrategia por Cisjordania y tercera estrategia por dentro de Israel. ¿Qué hace en Gaza para realizar el plan de subyugación? Masacre y genocidio. Masacre, genocidio. ¿Y qué hizo en el norte de la franja? No era una evacuación, porque dice Israel a los palestinos, millón de palestinos que viven en el norte de Gaza, de la franja, dicen hace 2 o 3 días, que tienen que evacuar. Hacia el sur, No si es, les no es, dice. Se sí, fueron al sur. no es una evacuación, sino deportación forzada, es limpieza étnica. Es limpieza étnica y asunto genocidio. Es la estrategia que Israel, con la apoyo de Estados Unidos y el eso, La Unión Europea, la Unión Europea. ¿sí? Y otros países, qué vergüenza, tienen apoyo de ellos a realizar, a hacer este
genocidio y limpieza étnica en Gaza. Y otra vez, no tiene nada para hacer con la seguridad. Yo soy y mis camaradas también queremos seguridad por los israelíes. Queremos seguridad y paz por los todos, israelíes, palestinos, toda la región, todo el mundo. Pero no tiene nada para hacer con la seguridad. Es contra la seguridad. Quieren realizar el plan fascista de Smotrich. Es el fin. Es el fin. Y como dije antes, los víctimas de este plan, de los asuntos, los víctimas principalmente, más que 70% de los víctimas, desde los más que 3.000 muertos en Gaza, son civiles inocentes. Ahora hay otra estrategia por Cisjordania. En Cisjordania es situación diferente. Y allá, por mucho tiempo, por meses, hay pogromos todos los días, bajo de este gobierno y bajo de los auspicios del militar de la ocupación de Israel. Hay pogromos que hacen los colonos contra los palestinos, pastores, Exacto. comunidades, etc. Todos los días puse fuego en los campos y cortan árboles y también mataron gente. Y Pero les, ahora, y les matan ganado, les echan a perder el agua, les destruyen las cosechas. todo, exactamente, muchas cosas. No tenemos tiempo para describir todos los crímenes Pero que hicieron. fíjate, lo que me dices tú me deja muy preocupado porque Pero es muy para, grave. Dale, para, dale, dale, por- dale, dale. sí, quiero terminar el argumento. Yo sé que es poquito largo, pero muy importante a entender. Y para luchar contra eso tenemos que entender qué pasa. Y eso, como dijiste, hay muchos crímenes de los colonos bajo de los auspicios del ejército y con la apoyo del gobierno contra los palestinos. Por ejemplo, estuve hace 2 o 3 semanas, visité a las comunidades de pastores palestinos en el Cisjordania, la zona de limpieza étnica que ya hizo Israel ahí antes de esta guerra. La zona es más grande 2 veces que Tel Aviv, que ya hizo limpieza étnica. Ahora bajo del fuego de la guerra, o bajo del humo de la guerra, es peor. Y ahora los colonos tienen como luz verde a matar palestinos. Por ejemplo, 3 días atrás, colonos entraron el campo palestino de Kusra, en Cisjordania, lo mataron 4 palestinos y salieron de ahí sin problema, no hay nadie para pararlos. Y en el funeral, un día después, en el funeral de los 4 que mataron los colonos, en el funeral fueron otra vez colonos y mataron otros 2. El funeral Eso, es eso, una limpieza étnica de Cisjordania que hicieron los colonos bajo de los auspicios y con cooperación del ejército y por la apoyo del gobierno. Es la estrategia de Cisjordania. Y ahora, voy a terminar con eso. Hay tercera estrategia, y eso por los palestinos y judíos democráticas, progresistas dentro de Israel. ¿Y qué pasa ahora en Israel? ¿Saben? Primero que nada, primero que nada, hay también violencia. Antes de esta guerra, ya había violencia de la policía contra los protestas en las manifestaciones, porque tienen que entender, el ministro ahora de la policía, o como se llama, el título es el ministro de la de Seguridad seguridad. Ajá. Nacional, Sí. es un racista fascista que peor de Milei. Milei es un izquierdista. Si vamos a hablar sobre los dos, es mucho peor de Milei.
Y él, este ministro, ahora tiene control sobre de la policía que hace lo que quiere él. Y a ver, mira qué pasó hoy. Ahora, hoy, cualquier que publique ahora es más fácil a tener armas. Ahora los israelíes que quieren a tener armas, hoy había una distribución de armas por ellos, por miles, principalmente por los matones fascistas que usan sangre. Ellos ahora tienen armas, ya están organizados, entrenados también. Hay milicias, entradas y armas ahora dentro de Israel, especialmente en las ciudades mixtas. Eso a decir, ciudades donde hay judíos y también minoría palestina grande, como Lid, Ramle, Akko, Jaffa. Ahí ya hay milicias fascistas entrenadas y armas bajo de los auspicios de la policía y del gobierno. Y ya también sus objetivos están marcados en las redes sociales. Son árabes y judíos progresistas y opositores de la ocupación. Es una cosa muy importante a entender. Otra cosa, cualquier que publique ahora un mensaje en Israel de tristeza o de empatía por los civiles inocentes en Gaza, no por Hamas, es arrestado o llamado a ser interrogado. Es muy grave eso que estás comentando. Es fascismo dentro de Israel, que el fin es otra estrategia por este plan de subjugación de Smotrich. Y voy a decir otra cosa y voy a terminar con eso. Bueno, Te escuchamos. advierto sobre ríos de sangre en las calles de Israel. En las calles de Israel ya hay calles de sangre en Gaza. Ya había en sur de Israel, por la culpa de Hamas, claro. Ya hay en Cisjordania. Pero mira, sí hay ríos de sangre, sí hay guerra civil, sí hay violencia sistemática dentro de Israel, en la calle, y tengo miedo que que va a pasar en pocos días. Es el fin. No es el fin no solamente de Israel, es el fin de la región y no sé, capaz más peor, porque si hay guerra civil dentro de Israel, seguramente que esta guerra que hay guerra de la región y después guerra de todo el mundo. Estamos muy cerca a una guerra mundial tercera, porque en la zona del Medio Oriente, Palestina, Israel, el peligro ahí, los sensitivos, ¿cómo se dice? Incentivos. Los incentivos ahí son mucho más profundo y alto que en Ucrania y Rusia. Y advierto que estamos en una época muy peligrosa. La comunidad internacional, todos los líderes de los pueblos, tienen que hacer una cosa juntos, a parar y a terminar esta guerra, este asunto, sangre, porque si no va a hacer eso hoy, mañana vamos a tener una guerra mundial. Gracias. Mire, pues digo, me dejas pensando muchas cosas en relación a la primera, bueno, la anterior conversación que tuvimos antes de esta, que fue en agosto, en la que mencionabas que se estaban por aprobar más de 400 leyes fascistas, totalmente discriminatorias,
en las cuales se buscaba anular el poder judicial de allá de Israel para que, entre otras cosas, obviamente no se persiguiera también a Netanyahu, que tiene varios líos con la justicia por actos de corrupción, pero sobre todo para que las leyes que del gobierno de él pudieran ejercerse sin que hubiera un poder, en este caso el judicial, que las pudiera vetar. Tú hablabas de 400 leyes y ahorita nos das un panorama diferente de agosto para acá, en la que hablas de un programa de Motrich, en la cual prácticamente se hablaba ya de limpieza étnica para poderse apoderar de Palestina. Lo iban a hacer a través, la idea era quitar el poder judicial, pero la jugada era esa a largo plazo. No se pudo lograr por las protestas que ha estado haciendo a la gente allá en Israel contra esta reforma que pretende el gobierno de Netanyahu, que es limitar el poder del poder judicial, de vetar las leyes que haga ese gobierno. Pero, evidentemente, como bien dices tú, esta guerra les está dando un pretexto. Desde que está Netanyahu siempre hemos sabido que él provoca incluso las guerras, empieza a presionar a los palestinos con las mezquitas sagradas de ellos, los empieza a atacar, a presionar y a matar indiscriminadamente. Cuando, por ejemplo, el año pasado mataron a una periodista que solo estaba haciendo su trabajo y ahora han matado a más. En fin, llega un punto en la que ellos están provocando y ellos les van a responder, y entonces es la razón por la que ellos invaden y se quedan con más territorio o mataban a los líderes que les interesaba o eliminaban esa limpieza étnica que dices tú de zonas que necesitaban o que ellos decidían con el pretexto de esa guerra. Entonces el juego era, voy a provocarlos para que me ataquen y yo controlo la situación muy fácil porque tengo todo y gano más con esa guerra que yo autoprovoco. Así, entiendo que esta guerra no la buscaron ellos, como bien dices tú. El gobierno les interesaba tener una guerra para poder imponer este plan, y estaban buscando la opción y se las dio Hamas. Entonces, ya ahorita lo que hizo la acción de Hamas, que fue muy lamentable, está dando pauta a que este gobierno lleve a cabo ese plan, que como dices tú, y parte de ese plan se entiende que es decirle a la población, vamos a bombardearlos, los vamos a invadir con 300,000 soldados, váyanse hacia el sur, váyanse hacia el extremo. Con la idea oficial, lo que se entiende es que van a bombardear tan fuerte que van a arrasar con todos, y ellos dicen, sí, pero no vamos a matar civiles, pero lo que se está viendo es que al obligar a que más de 1,000,000 de personas se vayan hacia el otro extremo del país, ya les dejaste el territorio a ellos, que es lo que estaban buscando, es lo que estamos entendiendo en base a lo que nos estás diciendo tú, que al final de cuentas ellos buscaban una guerra, no en estos términos, pero ahorita tienen el pretexto de llevarlo a cabo, el plan original que ellos tenían, tratando de utilizar su poder para quitarle el poder judicial, y ahorita lo van a hacer a través de la guerra que se está presentando. Lo que no me queda claro ahorita es por qué dices tú que en las próximas semanas se pudiera dar una guerra civil en Israel por cómo está la situación. Al contrario, yo creo que tendrían mucho miedo, ¿no? Si dices tú que cualquiera que pueda hacer en una red social, Facebook, Twitter, las que todo el mundo conoce, o X ahora como le dicen a Twitter, da cierta simpatía por lo que la masacre que puedan sufrir los palestinos, ya es llamado, puede ser llamado por el gobierno de Netanyahu a rendir cuentas como un gobierno pues totalmente fascista, dictatorial, que somete a sus ciudadanos al temor. Porque cuando tú planteas la posibilidad de una guerra civil, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A que la gente se va a rebelar de ese gobierno fascista en las próximas semanas, en los próximos días? ¿Por eso prevés tú que pudiera venirse una guerra civil allá en Israel? Mira, ya ahí creo que te dije cuando estuvimos en la Ciudad de México, antes que de la masacre de Hamas y de la guerra y todo eso, ¿verdad? Eh, creo que ya te dije que todavía, o ya hay violencia contra la gente contra los opositores a la ocupación. Y ya hay violencia no solamente de la policía contra los protestas contra la ocupación, pero también de derechistas en la calle contra los protestas contra la ocupación. Y ahora es mucho peor. Ahora
por ejemplo, había un caso hace 2 días, un amigo mío, muy interesante, es un judío ultra ortodoxo, pero una izquierdista radical contra la ocupación, es también periodista, y vive en una ciudad dentro de Israel, que es ciudad que la mayoría son ultra religiosos judíos. Y hace 2 días de noche, más o menos cuando era ahí 10 de noche o más o menos, masas de derechistas lo atacó en su casa. En su casa. En su casa no tenían éxito a entrar, pero como 300 derechistas estuvieron afuera de su casa y no sé cómo se dice, que en las fiestas que hay, ¿cómo se Ah, dice? avientan cohetes que hacen explosión, ¿eso es lo que dices tú? Sí, eso. Ok, ok. Y eso como a su casa, a las ventanas y todo, querían entrar. Llamaron, yo también de acá, llamé a la policía de allá y más gente que de ahí. La policía vino ahí como después de mucho tiempo, seis policías, y él fue por la ayuda de la policía a su auto y se fueron la policía. Él no tenía ninguna defensa. Él tenía con el auto a ir muy rápido y para tener ¿cómo se dice? Como seguridad dentro de Sí. un hospital. Tenía que entrar a un hospital de Tel Aviv para tener ayuda y defensa dentro del hospital. La Ah, policía se fue. La policía, ¿sabes qué hace la policía? Yo dije antes, ahora a cualquier que publiqué un mensaje, no, un mensaje de empatía. No nada no lo apoyaré jamás. Una empatía por los nenes de Gaza o una protesta contra la guerra. Ya la policía viene con armas y todo ¿cómo se dice? Arrestado. ajá. Van por ti para interrogarte porque te ven como posible Eso. enemigo. Pero cuando este hombre, por un ejemplo, era bajo de violencia de los cientos de derechistas, la policía se fue. Otro ejemplo, ayer una mujer en una ciudad dentro de Israel se llama Petah Tikva, es no lejos de Tel Aviv. Una mujer que tiene 72 años, puso, ¿cómo se dice? Con fuego, ¿cómo se llama? Una Eh, vela, una vela, una vela. una vela, Ajá, por la memoria de todos que murieron en Gaza también. ajá. Derechistas lo peleó. Esta mujer que tiene 72, no había policía para protegerla. En una manifestación contra la guerra, por la paz en Tel Aviv, había como otra vez matones fascistas para pelear a los protestas y los policías lo ayudan contra O sea, las protestas. o sea, no En situación, la gente no tiene en situa defensa. La gente no está teniendo defensa si está en Eso, contra. la gente ahora no tiene defensa porque la policía es una milicia privada del ministro fascista de la seguridad interna. Es que pasa ahora. ¿Por qué? Por eso dije que el peligro de una guerra civil dentro de Israel es no una teoría. El peligro es real. Porque ahora, mira, otro ejemplo horrible, capaz más horrible. Las familias de los rehenes, hay como 200, no sé, jamás dice, creo que 300, no sé, cuando hay rehenes israelíes pobres bajo del Hamas en Gaza,
150, 200, 300, no sé, porque lamentablemente habían demasiados cuerpos en las calles de Israel y hasta ahora no sabemos, y la policía todavía no sabe cuántos murieron y cuántos están rehenes. Buah. Pero hay muchos rehenes, hay familias pobres de los rehenes y hay manifestaciones dentro de en la entrada de la oficina de la defensa en Tel Aviv para, eh, para decir que para hacer todo para liberar los rehenes. Ajá. Y, y hoy un padre que su hija es un rehena o rehene, Una ren, es ren. una, la hija de él es una rehén en Gaza y por eso estuvo ahí. Y había otra vez unos matones que lo pilló y lo llamó traidor, izquierdista de mierda. Él perdió su hija. No tienen vergüenza la gente de Netanyahu. Estos matones es parte de los milicias de Ben Gvir y Netanyahu. Y la situación por eso es demasiado peligroso que nunca era. Y por Entonces, eso necesito decir que, que pasa ahora en la franja de Gaza, este masacre, que pasó el masacre del sur de Israel, la limpieza étnica de Cisjordania y las milicias dentro de Israel, todo junto, van ¿cómo se dice? A fuego, a, a explotar, digo, a va a prender un explotar, fuego. pero va, Pero lo que estoy entendiendo es y que, por eso, y ajá, todo el mundo tiene que entender que primero que nada, claro que moralmente el mundo tiene que pagar la guerra y los crímenes, pero también el mundo tiene una interés en hacer eso, la interesa de paz del mundo, porque estamos muy cerca a una guerra mundial que el mundo va a sufrir, todo el mundo va a sufrir. Y podemos parar eso, pero el problema es que la mayoría de los líderes del mundo, especialmente de los imperialistas norteamericanos, no hacen eso y no quieren hacer eso. Yo tengo miedo que la administración de Biden, como los otros en Estados Unidos, quieren cambiar la estructura de Medio Oriente para tener más fuerza ahí y por eso no quieren parar la guerra. Pero nosotros tenemos que hacer algo. lo que estoy viendo es que, como dices tú, la guerra les está sirviendo de pretexto a Netanyahu y a su grupo para lograr la limpieza étnica y apoderarse, no menos de Gaza. Vamos a ver qué van a hacer con Cisjordania también, pero a la vez le está sirviendo para llevar a cabo una purga adentro de Israel para todos los que considera que están en contra de los planes de ellos, basándonos en que están apoyando a esos grupos de derecha y esos grupos de derecha están atacando a todos los que ellos consideran que son de izquierda, que no están de acuerdo, que están de acuerdo en Exacto. que se debe haber un equilibrio entre Palestina e Israel, en que se debe lograr una paz, un acuerdo entre dos estados, y entonces a nivel interno están atacando. Entonces la guerra civil sería lanzar a todos esos grupos de derecha apoyados por la policía para que acaben con ellos a nivel interno o o juzgarlos y callarlos y al mismo tiempo a lograr lo que quieren lograr allá en Gaza. Es terrible lo que me estás diciendo, estás hablando de una mente maléfica, muy de veras, qué cosa más fea que estoy oyendo ahorita. No es Sí, nada pero agradable. como dije, tengo miedo que si alguien no va
a hacer algo, si la situación ahora es mucho mejor que la situación de mañana. Y por eso tengo mucho miedo, porque somos humanos, somos izquierdistas y para nosotros siempre el valor más importante es la vida, estar bien de los humanos, no importa quién, judíos, palestinos, franceses, no importa. Para nosotros somos humanistas, internacionalistas. El bienestar de todo el mundo, de todos los humanos, es el valor más importante. Tenemos que hacer algo para terminar con esta situación. Y punto ahora, para terminar la guerra. Y claro que después todos tienen que entender finalmente. Nosotros sabemos y decimos eso por años, pero todo el mundo tiene que saber que el núcleo de la situación mala es la cáncer de la ocupación. Si no va a terminar con la ocupación, si los palestinos no van a tener sus independencia, Independencia. eh, eh, cosas como eso va a pasar otra vez y otra vez y otra vez. Así tenemos que terminar con la ocupación por el bienestar de toda la gente que viven ahí, israelíes y palestinos, árabes y judíos y otros. Tenemos que hacer eso. Si no, todos van a sufrir. Me quedo pensando en lo que dijiste, que este día puede ser mejor de lo que va a pasar mañana, si ya lo de ahorita, lo de hoy es bastante terrible y bastante duro. Ofer, no te quiero quitar más tiempo, te agradezco de veras esta charla que nos diste muy dramática, como fue también la anterior, pero la anterior bajo otro contexto, este contexto ya como que se desató todo y no sabemos hacia dónde va, porque solo estamos viendo ahorita, como te comenté hace un momento, que ya se bombardeó Damasco, Sí. mandó ya 2 portaaviones a Estados Unidos como para reforzarlos. Sabemos que Irán mandó avisarle a Israel que si seguían masacrando a la gente de Gaza, ellos iban a intervenir. Incluso sabemos que Egipto está pidiendo, que es el aliado tradicional, por decirlo así, de Israel, está peleando porque se abra un corredor. Sabemos, con otras cosas que tienen que ver con el tema, cuando mi presidente habló rechazando la guerra que estaba pasando, la embajadora de Israel aquí fue muy soberbia y muy tajante, casi dándole órdenes a nuestro presidente, diciendo no fue suficiente lo que tenías que decir, tenías que haber dicho esto, cosa que nos llamó la atención la forma prepotente en que se manejó. Pero luego vimos también lo que está pasando ahorita en Colombia con Petro, la misma soberbia Sí, de un embajador tratando de dar órdenes a un país. ¿Por qué lo hacen? Entendemos que es porque se sienten protegidos por Estados Unidos. Si digamos Israel hace lo que quiere con Estados Unidos, con mayor se sienten para poder hacerlo con el resto de América Latina. Por eso es esa soberbia y por eso están mal de ponerse así, decir, creo que incluso dijeron ahí en el gobierno de Petro que querían llamar al canciller para darle una reprimenda, todavía con esa soberbia, ¿no? Y Petro ya dijo la solidaridad de América Latina para el pueblo de Palestina. Entonces, lo que estamos viendo es que ahorita todo es tenemos, Palestina. Héctor, Ajá, antes que terminamos, porque tengo que ajá, ir, ajá. es muy importante para mí decir que tenemos que expresar, ¿cómo se dice? Decir o expresar, ajá, ajá, sí. Tenemos que expresar solidaridad con los pueblos palestinos y israelí también, porque sufrió también. No es la culpa de los civiles inocentes, es el gobierno fascista. Y para mí es muy importante expresar solidaridad con todos los pueblos del mundo que están sufriendo bajo de dictaduras o bajo de gobiernos fascistas. Los palestinos, por supuesto, porque son los principales víctimas de la ocupación y el masacre, pero el pueblo de Israel, hay palestinos también, más que 20%, y, pero todos el pueblo de Israel, palestinos, judíos y otros, están bajo
gobierno fascista y tenemos que expresar Sara, solidaridad con el pueblo de Israel también. lo entiendo, me queda claro sobre todo por lo que nos estás comentando. Lo que sí sabemos es que si no teníamos ya suficiente con la guerra de Ucrania, pues bueno, ahorita se acaba de plantear esta situación que está todavía más volátil, más compleja y más difícil. Creo que las cosas pueden peligrar muchísimo en las próximas horas y lo veremos en los próximos días, como esperemos que esto ya se desescale, que pueda desescalarse la violencia y pueda llegarse a un acuerdo para que puedan estar tranquilos los pueblos, como lo merecen, vivir en paz. El pueblo palestino especialmente, yo creo que es el más, ha luchado por su independencia y soberanía, 70 y casi ya, ¿cuántos años tiene? 75 años, se la merece y merece también vivir en paz el pueblo civil de Israel. No te quito más tiempo, te agradezco toda esta charla y el panorama sombrío que nos estás dando, Muchas porque no hay gracias. otra. Digo, porque esa es la verdad. Vamos a estar en contacto para saber cómo evolucionan las cosas. Mientras te deseo que estés bien y lo mejor para ti y los tuyos, que sé que están ahí, Muchas no, que están gracias. allá. Estamos en Igualmente. contacto. Cuídate, estamos en contacto. Buenas noches. Igualmente. Muchas gracias. Chao, A ti. chao. Chao.